Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass en el canal de elizabethross.transpersonal. Hoy vamos a hablar de cómo nuestras memorias emocionales antiguas influyen en una vivencia de duelo, de pérdida en el momento actual. Y para ello nos vamos a basar en dos teorías psicoanalíticas bastante actuales, donde indagan en esa conformación de nuestro yo persona o de nuestro yo experiencial. En el primer lugar, nos vamos a basar en las teorías de Louis Bourbeau, donde habla de esa nomenclatura de las 5 heridas del alma y las diferentes etapas sensibles o edades sensibles de nuestra infancia donde se generaría esa herida. Y después también nos vamos a referir a las teorías de Alex Lowell, donde habla de esas estructuras de carácter que conforman también nuestro yo persona y que más o menos coinciden en las mismas etapas vitales. Porque en la conformación de nuestro yo persona influyen un montón de situaciones y de vivencias, evidentemente, pero hoy nos vamos a referir concretamente a esas memorias de las cuales tal vez no somos del todo conscientes, pero que tienen y generan un gran impacto en nuestra vida, que es la edad desde que fuimos concebidos hasta la edad de 7 años. Esas serían las edades más sensibles porque igual no recordamos conscientemente muchas cosas, pero sí que las vivencias quedan grabadas e impactan en nuestra psique de manera notoria. Y si no nos hacemos conscientes de ello y de cómo nosotros hemos de alguna manera reaccionado o generado ciertas estructuras para sobrevivir a ese ambiente, pues tal vez pueden estar interfiriendo en una vivencia de duelo sano en la actualidad. Y todo lo que no se hace consciente dirige nuestra vida. Pero si nosotros lo podemos observar, revisar, pues tal vez a partir de ahí puedan aparecer nuevas oportunidades para nosotros para vivenciar ese momento en la actualidad. Me gustaría compartiros un PowerPoint para que así podáis ver. ¿Vale? Disculpad, a ver si se pone la primera diapositiva. Bien, una de las frases que más me gusta es esta: las heridas son las cicatrices de nuestras experiencias pasadas, pero también son las semillas de nuestro crecimiento y de nuestra transformación. Recordemos que todo estas, de alguna manera, heridas del alma son las estructuras o recursos que ha generado nuestra psique, nuestro yo persona en esta nueva experiencia experiencial aquí en la vida para de alguna manera sobrevivir, ¿vale? Es lo que la naturaleza nos otorga, toda esa capacidad para poder sobrevivir a las situaciones que nos trae nuestro presente. La primera herida de la que estaríamos hablando se conforma desde que somos concebidos hasta los 10 primeros días del nacimiento, es lo que Alex Lowell nombraría carácter esquizoide. ¿Y cuáles son las características de las personas que puedan tener esa herida más latente? En primer lugar, suelen ser personas que suelen tener tendencia a la huida, a la evitación, a la desconexión, tanto física como emocional. Son personas que a veces estás hablando con ellas y parece que de repente desaparecen, ¿no? Que no están ahí del todo. También es una sensación profunda de no pertenecer, fragmentación interna, dificultad de contacto. Son personas tal vez más racionales, más retraídas, muestran una apariencia tal vez más fría, más distante. Tienen muchísima sensibilidad. Frases que nos identifican, ¿no? No hay lugar para mí, no tengo derecho a existir, aquí no estoy seguro. Y palabras frecuentes que pueden utilizar esta, o que podemos utilizar, ¿no? Sentir que no valemos, tendemos a desaparecer. Son personas que a veces ante una multitud, pues nadie se ha percatado de que estaban ahí en el grupo, ¿no? Em, Recordemos que esta herida puede generarse por heridas o por situaciones emocionales vividas por la madre en el momento del embarazo, de la concepción, un embarazo no del todo deseado, situaciones que vivió la madre. Pueden ser lo que los 10 primeros días de vida hubo situaciones de negligencia, ¿no? Que vivió ese niño o esa niña.
¿Cómo es la vivencia del duelo de personas que podemos tener una herida del rechazo más marcada? Vivimos el duelo como una confirmación de no ser amados, que tal vez la vida nos castiga por eso que, ¿no? que ha sucedido. Tendemos a aislarnos, a buscar la soledad para no ser heridos, evitamos el contacto emocional y nos refugiamos en lo mental, en tratar de buscar de alguna manera recursos en lo mental para sostener esa situación. Y podemos de alguna manera cronificar el duelo, las personas que puedan tender a tener una herida de rechazo de este tipo por desconexión emocional, porque recordemos que uno de los requisitos para vivenciar un duelo sanamente es poderlo sentir, poder atravesar todo ese matiz tan contractivo de emociones, encontrar recursos evidentemente para gestionarle lo mejor posible, pero pasa también por el sentir. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Tanto nosotros si sentimos que tenemos esta herida como para los que nos dedicamos a acompañar a otros en este tipo de procesos, es generar un entorno muy seguro, muy cálido, muy confidencial para que esa persona pueda sentirse confiable, confiada para expresar lo que siente. ¿Mm? La segunda herida, que se generaría de los 10 primeros días a los 18 meses, disculpad que hay un error aquí en la diapositiva, no es desde los 18 a los 2,5, es desde los primeros 10 días de vida hasta los 18 meses, se genera la herida del abandono o el carácter oral, según Alexander Lowen. Las características evidentemente, nosotros cuando nacemos somos muy dependientes, necesitamos completamente, sobre todo de la madre, para que nos alimente, nos limpie, no nos podemos casi ni mover, empezamos a gatear a los 9 meses, imaginaros si somos dependientes cuando nacemos. Somos la primera especie de mamíferos que necesitamos tantos cuidados por parte de nuestros cuidadores principales, tanto tiempo, ¿no? Entonces puede haber, si ha habido negligencia, si no ha habido atenciones necesarias en esos primeros 18 meses, puede vivenciarse el duelo, la pérdida como una sensación de abandono, se reactiva nuevamente esa herida, una sensación de vacío interno muy grande, de carencia, hay una dificultad para autosostenernos, hay una búsqueda constante de nutrición afectiva hacia los demás. Es decir, que nos cuesta dárnoslo a nosotros mismos y siempre buscamos algo externo o alguien externo de referencia que nos brinde que nos llene ese vacío que queda incompleto, ¿no? Palabras, pues no consigo lo que necesito, no puedo mantenerme solo sola, el mundo me debe. Palabras frecuentes, solo, vacío, hundido, abandono, 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 me dejó, me dejaron, soledad, vacío, son palabras muy recurrentes en este tipo de personas que tienen o que tenemos la herida de abandono muy, muy latente. ¿Cómo es la vivencia de duelo? Bueno, el duelo, una pérdida actual, activa nuevamente ese miedo a la soledad. Es una sensación de desgarro incluso se siente físicamente un vacío, se percibe un vacío como en el estómago y una sensación de desprotección total. Bueno, hay un gran riesgo de apegos, dependencia del terapeuta, adicciones. Entonces aquí es muy importante que si nosotros sentimos que tenemos esta herida del abandono o como terapeutas acompañamos en este tipo de procesos, es muy importante no aumentar, ¿no? esa herida. Recordemos que estas heridas se generan por un vínculo, pero también es desde el vínculo desde donde sanamos esas heridas. Entonces el vínculo terapeuta paciente debe estar muy claro. Y aquí el terapeuta no puede o no podemos de alguna manera incentivar o motivar esa herida del duelo como poniéndonos como salvadores, activando ese rol de salvadores, ¿no? Sino que todo lo contrario, necesitamos que esa persona desarrolle estructuras de autocuidado en la vida cotidiana. Que se aprenda a sostenerse a sí mismo, tanto económica, en la alimentación, en cosas muy prácticas y básicas, hasta lo más tal vez sutil, como puede ser sostenerse emocionalmente, encontrar recursos propios mentales para vencer tal vez esas ideas a la rumiación.
Entonces, esto es muy importante, que la persona aprenda, en cualquier caso de duelo, evidentemente, en cualquier herida, pero especialmente en la del abandono, en que aprenda a autosostenerse esa persona, a encontrar su propia fortaleza interna. La tercera herida sería la de humillación, según la nomenclatura de Luis Bourbeau, y para Alexander Lowen sería el carácter masoquista, contenido, reprimido, de los 2, en torno a los 2 años, hasta unos 3, 3 y medio, es donde se genera bueno, un asentamiento de nuestro carácter, sale mucho nuestro temperamento, reafirmamos nuestra personalidad y a veces puede ser no del todo comprendida por el mundo de adultos que nos rodea. ¿No? Que tratan de alguna manera de imponernos su voluntad según los que ellos aprecian necesario, o mejor para nosotros. En algunas situaciones puede ser así, pero no en todas. Por ejemplo, aquí el niño es cuando igual no le apetece comer a las horas establecidas por los adultos. Pues bueno, nosotros insistimos en que coma a esa hora. O por ejemplo, cuando sale a la calle, el niño no tiene frío y le decimos, no, pero abrígate, ¿no? Y le ponemos ahí 4 o 5 chaquetas. Entonces eso también sería bueno, pues una negación de lo que está sintiendo, ¿no? Y de su real, de decir, vale, pues lo que siento como no es aceptado, pues me lo guardo y acepto y acepto. Y así nos vamos como desconectando de nuestras propias necesidades y vamos de alguna manera aceptando lo que los otros nos dicen. Hay una represión emocional, una contención muy grande. Pueden vivir el duelo, la pérdida desde una sensación de culpa muy grande, vergüenza, como que han hecho tal vez algo para que esa situación se diera. Hay mucha autoexigencia, autoanulación, y una dificultad enorme para expresar necesidades básicas de descanso, de cuidado. Son gente muy complaciente, son gente que dicen sí a todo, que les cuesta mucho poner límites. Frases que pueden resonar con este tipo de carácter: si me la expreso me humillan, si me lastimaré antes que otros, no puedo ser libre. Palabras que solemos o que suelen expresar este tipo de personas es sofocado, aplastado, contenido. Son gente que aguantan, 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 aguantan. Son como una olla express. Y cuando hay un suceso a veces que destapa algo, ¡pam!, ¿no? Ahí pueden explotar o estallar físicamente incluso, ¿no? ¿Cómo es la vivencia de duelo? Pues sobre todo, como hemos comentado anteriormente, hay una vivencia muy grande de culpa, autorreproche. Pueden sentir que merecen castigo, se autoinfligen castigo con la alimentación, no descansar, con el trabajo, imponiéndose ritmos pues muy fuertes para un momento que tal vez necesita ir a otro ritmo, se autoexplotan, se olvidan de sí mismos, mucha dificultad para pedir ayuda o expresar dolor. Entonces, ¿qué necesitamos saber si nosotros tenemos esa herida de la humillación muy grande? O tal vez nosotros acompañamos a procesos donde hay una persona que tiene esa herida de duelo, esa herida, ¿no? De la humillación muy grande. Pues sobre todo validar, expresar emociones, que la persona aprenda a poner límites, que aquí, por ejemplo, el tema racional, ¿no? Podríamos de alguna manera intentar enfocar el proceso utilizando recursos más del arte terapia, con el arte, con la música, con la escritura creativa, que la persona aprenda a conectar con esa vivencia no desde un área tan racional, tanto de la conversación, sino desde una manera más vivencial. Todo lo que sea la danza, la música, los rituales simbólicos, todo esto le va a llegar muchísimo más, ¿no? Para ir transformando tal vez esa vivencia. La cuarta herida sería la de la traición, según la nomenclatura de Luis Bourbeau, según la nomenclatura que utilizaría, ¿no? Alexander Lowen, sería lo que se genera el carácter psicopático sobre los 4 o 5 años, que sería el controlador. Tal vez ha habido vivencias de nuestra infancia donde la relación
tensa entre los padres, las peleas entre los padres se han podido vivir como al rol de ganador o perdedor, ¿no? Entonces, como yo no me podía fiar de mis adultos de referencia, genero una serie de estructuras, ¿no? Para ser autosuficiente completamente. Hay una necesidad de control y de poder, viven las relaciones como una estructura muy jerárquica, o jefe o subordinado, ganador, perdedor, amigo, enemigo. Hay como muy blanco y negro, ¿no? En su manera de relacionarse o de vincularse con los demás. Tras esa apariencia de superioridad, de fortaleza, de seguridad, de yo siempre tengo la razón, siempre hay una última palabra. Hay una gran vulnerabilidad, ¿no? Porque en realidad eso no nos permite confiar ni en los demás, mucho menos en la vida. Generan gran capacidad de recursos, son personas muy autosuficientes en muchas cosas porque no pueden confiar en nadie. Si se muestran vulnerables, me usarán. Estos son algunos de los discursos. Tengo la razón siempre. Palabra, control, razón, verdad. Son personas en las que si vas a por ellas, a por la razón, tienes siempre las de perder, porque siempre tendrán la última palabra. Vivencia en el duelo. ¿Cómo es una persona que vivencia un duelo y tiene esta herida tal vez muy acentuada? Bueno, desconfianza hacia los demás, evita mostrarse vulnerable, una dificultad para sentir profundamente, tiende a negar el dolor, seguir adelante, puede vivirse el duelo con mucha hiperactividad, que es de alguna manera control sobre esas situaciones que sí dependen de él, pero hay algo que se le ha escapado al control. Y una de las situaciones que la vida trae es evidentemente la pérdida y hay cosas que evidentemente no dependen de nosotros, ¿no? Es difícil que una persona que tenga o que tengamos la herida de traición muy acentuada vaya a terapia porque teneremos muchos recursos, pero en el caso de que una persona acuda a terapia con una herida de traición, ¿no? Pues muy acentuada, es porque ha tenido evidentemente una situación que le ha quebrado la personalidad o que ha tenido una profunda crisis, una profunda pérdida que le ha de alguna manera tambaleado o ha empezado a quebrar esa estructura. Recordemos que todas esas estructuras son máscaras. Son máscaras, pero no es nuestro yo esencial, no hablan de quiénes somos auténticamente, son estructuras que hemos generado para sobrevivir a un medio hostil. Y que fueron necesarias y que hay que honrar, no son malas, hay que honrar. Sencillamente son simplemente una máscara. Bueno, pues si hay una persona que viene al duelo, perdón, a terapia con este tipo de necesidades, pues son gente muy noble, muy idealista. Realmente puede ser una oportunidad de reconexión con esos grandes valores o ideales del alma que tenían tal vez desde muy jóvenes, pero desde un lugar más auténtico y no mostrándose desde esa máscara de superioridad. Humildad, valores como la humildad, valores como la escucha, valores como, bueno, la nobleza sobre todo, ¿no? Apelar mucho a ese tipo de valores. Y la quinta herida sería la herida de la injusticia, que se genera ya bueno, desde esa edad 5, 6, 7. Son edades aproximadas, evidentemente, porque cada persona es un poco diferente, pero aproximadamente sobre esas edades, y que genera un carácter rígido según Alex Lowen. Bueno, hay una necesidad, no como quién soy, no se valora, me centro en el hacer. ¿M? Y entonces aquí hay porque por lo que hago sí me valoran. Entonces hay nuevamente una desconexión entre quién soy y lo que hago. Y son personas que se autoexigen mucho, buscan la perfección en todo lo que hago, en todo lo que hacen. Hay una desconexión muy grande de las emociones y sentimientos, prioriza la imagen, el control de las situaciones y una gran dificultad para entregarse al sentir. Las palabras, evidentemente, que pueden utilizar o que podemos utilizar frecuentemente estas situaciones de injusta, eh, lo estaré haciendo bien, estoy viviéndolo adecuadamente, qué es lo correcto, que no sé si estaría orgulloso o orgullosa de mí, debo hacerlo perfecto, no se me quiere como soy, si fallo no valgo.
¿m? La vivencia en el duelo, pues esto mantiene una apariencia de estar bien, pero evidentemente por dentro hay un gran malestar. eh, Cuando vivimos un duelo hay mucho descontrol, mucho desorden emocional, no sabemos cuándo va a venir la siguiente curva o bajada, es un terreno muy inestable y necesitamos sentir control sobre eso. Y como a veces no es posible, y menos en un duelo, pues ahí hay un tambaleo muy importante de esa estructura. El mensaje interno, bueno, podemos sentir, pero no demasiado, ¿eh? No demasiado. Un uso frecuente de la negación pueden ser personas que tiendan a quedar en esa etapa primera de shock o de negación o que vuelvan frecuentemente a esa negación, no puede ser, no puede ser, ¿no? Y hay una dificultad para profundizar en el dolor, ¿no? Entonces aquí, tanto si nosotros tenemos esa herida muy activa de justicia o si facilitamos espacios donde hay personas que puedan tener esa herida, evidentemente necesitamos crear espacios seguros, auténticos, amorosos. Es muy parecida la herida en algunos matices de rechazo con la de injusticia, un contexto pues muy seguro, muy amoroso, muy cuidado, muy confidencial, donde esa persona pueda sentirse segura para expresar, para ser quien es. em, y para bajar sobre todo al cuerpo ese sentir, ¿no? Encontrar la manera tal vez de canalizar a través del cuerpo esa rabia, esa ira, esa tristeza, ese rechazo, todo eso esa injusticia, mucha ira, ese descontrol a través también de la propia vivencia corporal. Para ello, nuevamente, todo lo que es la terapia corporal energética, todo lo que pueden ser los recursos del arte, eh, pueden ser de gran ayuda en estos contextos y también generar espacios de compartir, de comunidad o con el propio terapeuta donde la persona no se sienta juzgada, se validen sus emociones, su experiencia, su vivencia tal como es y aceptar el nuevo ritmo que tal vez necesita integrar la persona en su vida actual, sin que se juzgue a sí mismo por ello. Transformar la herida en semilla. Identificar nuestra herida predominante en el duelo no es para etiquetarnos, sino para darnos el permiso de sanar desde la luz de la comprensión y no desde la máscara. Espero que esta clase os haya resultado útil. Si queréis saber más, ya sabéis que podéis contactarme cuando queráis a través de mi web, elisabethross.com, o más información en el detalle de mi canal de YouTube. Y me ha encantado compartir este tema con vosotros. No dudéis en hacerme preguntas y si puedo ayudaros en algo, por favor, compartiré más recursos próximamente. Gracias.